Pues son las 10 menos 5 de la noche. Mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer, y hoy nos adelantamos un día para celebrar esta fecha tan importante y tan reivindicativa. Quedan todavía muchas cosas que cambiar para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy queremos ofrecerles visiones diferentes de cómo trabajan algunas asociaciones para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de vulnerabilidad o que viven atrapadas a veces sin saberlo en ambientes machistas y no conocen otra realidad. Tenemos a 3 mujeres que trabajan codo a codo con estos perfiles y que dedican gran parte de su vida a conseguir la plena igualdad. Está con nosotros Maripaz de la Puente, directora de Proyecto Hombre. Buenas noches. Buenas noches. Sofía Larrea, trabajadora social de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Natalia Sanz, responsable del área de igualdad de la Fundación Juan Soñador. Bueno, bienvenidas a las 3. Estoy muy contento de que estéis aquí con nosotros un día como hoy. Maripaz, en vuestro caso trabajáis con mujeres que están en situación de riesgo, con una alta vulnerabilidad. Son mujeres que consumen alcohol, que consumen drogas. Muchas de ellas sufren violencia de género, además. Hablamos de un perfil, digamos, muy concreto, que se sienten la mayor parte de las veces solas porque no tienen el amparo social, laboral, incluso desde un punto de vista casi familiar. Ellas además se sienten muchas veces culpables, me decías hoy en una conversación previa que teníamos, son madres. ¿Cómo conseguís perfiles tan complejos como estos que se conviertan, ahora que se dice mucho lo de la empoderación de la mujer, en mujeres empoderadas? Bueno, pues trabajando un poco todas las áreas, o sea, realmente estamos hablando como de 2 perfiles de mujeres diferentes, ¿no? Unas que están más, digamos, integradas dentro de su entorno, con un consumo muy ligado al alcohol y a las benzodiazepinas, que tienen cierta protección, ¿no?, familiar, social, etcétera, y que normalmente el consumo pues está vinculado a circunstancias estresoras, ¿no?, que forman parte un poco de su vida, pues la marcha de los hijos, una relación de pareja no satisfactoria, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de consumos, digamos, o de perfiles sería diferente al otro que tú has descrito con un poquito más de detalle, ¿no?, que son mujeres altamente dañadas, que tienen un consumo tanto de drogas legales como ilegales y un entorno que desde edades muy tempranas las ha de alguna manera aislado, ¿no?, y culpabilizado. Nosotros hablamos de una triple penalización, ¿no?, como mujer, como drogodependiente y como víctima de violencia de género, porque en el caso de estos perfiles la violencia y el consumo de drogas suelen debutar de manera paralela. ¿Qué casos de éxito tenéis? El éxito es muy brillante, ¿no?, porque realmente recuperar a estas mujeres supone un trabajo de base muy importante que tiene que incorporar todas las áreas de su vida, ¿no? A veces, cuando la vida nos sitúa en situaciones de tanta complejidad, uno aprende a vivir ahí y cuesta, ¿no?, salir un poco de esas circunstancias. Trabajamos el área familiar, el área social, el área judicial, la sanitaria, y vamos poco a poco recuperando esa autoestima y esas ganas de vivir de la mujer, por supuesto también el consumo, toda el área más traumática, si es que ha habido lesiones importantes que están ahí formando parte de la vida, y las relaciones afectivas, porque en este segundo perfil de mujer la mayoría de los consumos están ligados a consumos de sus parejas, o sea, no se han iniciado ellas de manera solitaria, ¿no?, sino vinculadas a relaciones afectivas que tienen una situación de vulnerabilidad muy similar. Me consta que estáis trabajando con la Junta de Castilla y León y con otras entidades en un proyecto que va a ser pionero en España, un servicio integral de asistencia. ¿Nos puedes contar algo? ¿Nos puedes avanzar algo? ¿Qué va a consistir? O sea, la Junta de Castilla y León realmente ha sido muy pionera, ¿no?, en el trabajo con mujer. Inmediatamente cambió las gafas, ¿no?, hace años ya, con su modelo de violencia de violencia cero, perdón, y el modelo de atención integral a mujer víctima de violencia de género, y está trabajando en especializar la atención. Entonces, hace 3-4 años empezamos a pilotar un servicio que trabajaba con esta doble circunstancia, consumo de drogas y situaciones de violencia de género. Y estamos a punto de dar un salto a un servicio de atención integral que tiene la posibilidad de ser residencial y de acoger a mujeres que tienen esta circunstancia, con hijos o personas dependientes que dependan de ellas, pero desde una perspectiva
de empoderamiento, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con estas mujeres entre todos para que puedan vivir de la mejor manera posible, con autonomía, recuperando sus hijos, con ilusión, con una situación judicial, sanitaria, educativa? Para esto se necesita, desde luego, la coordinación, porque entidades, una sola entidad no puede abordar un poco todo esto, ¿no? Sí, sí, una red de protección, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente, o sea, las redes de apoyo son para todos, son muy importantes, pero especialmente para la mujer, por lo que tú decías, ¿no? Que casi desde el comienzo sufren una situación de aislamiento muy potente, es fundamental. Y el grupo de iguales, nosotros tenemos un programa ambulatorio que se llama Frida, y luego el servicio de atención integral con estas características. Ese grupo de apoyo para la mujer es fundamental. O sea, inmediatamente se generan unas alianzas, tanto de identificación como de soporte, que las ayudan a tirar para adelante de una manera muy espléndida, vamos, digamos. En tu caso, Sofía, trabajas codo a codo con mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo ha cambiado el perfil de las mujeres en los últimos años, por lo que estáis viendo en la asociación? Y hablo de 5 años para acá. Pues bueno, sí que a medida que han pasado los años, lo que sí hemos visto es que las mujeres, sobre todo migrantes, que antes no venían tanto a asociaciones como la nuestra, sí que ahora piden más ayuda y tenemos más casos de este tipo. Y luego, sobre todo, centrándonos en la violencia sexual, que al fin y al cabo es para lo que se creó la entidad, bueno, sí que hemos notado que ahora, en comparación a hace unos años, pues hay mucha más violencia entre menores, ¿no? Que igual antes, aunque atendiésemos menores, igual eran más casos de abuso sexual infantil, ¿no? Dentro de sus familias, por parte de padres, tíos, etc. Y ahora, pues, la mayoría de casos de mujeres que sufren agresiones sexuales, siendo o bien menores o no menores, pero muy jóvenes, son por parte de sus iguales. ¿Y a qué crees que responde todo esto? No sé si esta facilidad de acceso al porno, que cada vez en edades más tempranas consumen este tipo de sexo, ¿no? O incluso este movimiento negacionista también, que yo no sé si se han inoculado demasiado en la gente joven. Bueno, nosotras la verdad que... Negacionista de la violencia de género, sí, claro. Efectivamente. Nosotras, aparte de lo que es la asistencia, hacemos talleres de prevención en institutos y bueno, sí que se ha visto un retroceso, por desgracia, importante en cuestión de unos pocos años. Pues el hecho de que haya ahora mismo en la sociedad estos debates sobre si es violencia de género, si no, algunos que llaman violencia intrafamiliar, etcétera, cosa que antes igual no se decía tan a la ligera, yo creo que eso ha influido y por supuesto el acceso a la pornografía, que al fin y al cabo es un consumo de violencia directamente, y esa insensibilización hacia la violencia hacia las mujeres, pues claro, genera todos estos problemas en la juventud. ¿Habéis analizado por qué no acaba de funcionar la ley de violencia de género? Porque seguimos viendo, iba a decir semana a semana, pero casi, casos de violencia machista, de asesinatos. Bueno, más allá de las leyes, que sí que son importantes y bueno, al fin y al cabo es una ley de hace 20 años, obviamente ha habido muchos cambios que no se han materializado a nivel legislativo. El hecho de que se siga concibiendo la violencia de género a nivel legal como simplemente violencia en el ámbito de la pareja, cuando realmente abarca mucho más, pues bueno, es algo que hay que revisar. Pero luego también influyen pues todas las políticas que han venido a raíz de esa ley, el hecho de que haya un pacto de Estado contra la violencia de género que ha destinado millones de euros para hacer tareas de sensibilización y prevención y ni siquiera se haya hecho un mínimo control de dónde ha ido ese dinero, es vergonzoso, la verdad. ¿Faltan recursos económicos realmente para acabar con esta lacra o no es una cuestión de dinero? Bueno, más que de dinero es una cuestión de sensibilizar a la sociedad y de realmente ponernos las pilas con los profesionales que atienden a víctimas o que en algún momento pueden llegar a presenciar algún caso de violencia de género, ¿no? Como es el caso quizás de los docentes o de los médicos y médicas en atención primaria, etcétera, que sean capaces de detectar y de atender correctamente estos casos y saber qué hacer sobre todo, ¿no? Nos pasa que nos contactan
apartan de los colegios y de los institutos para dar talleres porque han tenido casos y no saben cómo actuar. Con lo cual, pues bueno, sobre todo a nivel formativo y de sensibilización es lo más importante, más que la dotación económica, que por supuesto que también. Claro, tiene que haber como, digamos, corresponsables, ¿no? que detecten y que salten las alarmas muchas veces y lo antes posible. Natalia, en vuestro caso, vuestra población diana, digamos que son jóvenes adolescentes, trabajáis en el barrio de Pajarillos de Valladolid, fundamentalmente, hacéis también talleres contra la violencia de género y por la igualdad. Pero también trabajáis con mujeres gitanas y sobre todo inmigrantes. Tenéis un proyecto muy interesante que se llama Malaicas, en el que de alguna forma, de forma vulgar lo voy a decir, engancháis a las mujeres a través del idioma para que aprendan y conozcan nuestro idioma, el español, y de alguna forma intentar socializarlas, que salgan incluso de sus casas. Me decías que has conocido a mujeres inmigrantes que no conocían siquiera el centro de Valladolid, que su vida era de casa al colegio y del colegio a casa. Sí, el Malaicas es un proyecto que trabaja con mujeres migrantes, fundamentalmente marroquíes, porque está como muy ubicado en el barrio de Pajarillos, dentro de Valladolid. Y lo que vimos, nosotras fundamentalmente trabajamos con adolescentes y jóvenes. Entonces lo que nos dimos cuenta es que muchas de las madres de los niños y las niñas que acudían a nuestros proyectos eran estas mujeres que estaban totalmente aisladas, que casi no sabían el idioma, a pesar de haber hecho procesos migratorios hace tiempo, llevar viviendo tiempo en este caso en Valladolid o en esa zona de Pajarillos, y que apenas casi sabían el idioma y que pues, salían muy poco simplemente a hacer gestiones con respecto a sus hijos o sus hijas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear estos grupos de malaicas, que significa reinas en un dialecto africano, y lo que empezamos enganchándolas con un poco el aprendizaje del castellano, ¿no? Pero al final el objetivo de este proyecto es pues, que ellas generen una red de apoyo para que puedan pues, en un momento dado tirar de alguien si necesitan, dejar a sus hijos, a sus hijas para poder ir a una entrevista de trabajo o para poder hacer algo. Y luego Pajarillos tiene una peculiaridad que es la vía que nos separa totalmente del resto de la ciudad. Entonces es verdad que hay mucha gente, mucha población que vive en Pajarillos y que muchas veces no ha pasado la vía. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. En estos talleres para jóvenes en exclusión social veis también, bueno, pues que, no sé si o percibís que la violencia de género es algo cultural en muchos casos, estructural. ¿Qué os dicen los chavales jóvenes cuando les habláis de la violencia machista, de la igualdad? Bueno, nosotros trabajamos con talleres mixtos de adolescentes y jóvenes y trabajamos en bloques de contenidos pues como la autoestima, la autonomía, ¿no? Para generar relaciones como autónomas, la autoestima para que ellos y ellas se quieran y no tengan que depender de nadie. Trabajamos la corresponsabilidad, la violencia de género, trabajamos mucho con la violencia en redes porque son una generación que se relacionan casi más por las redes que de manera presencial, ¿no? Y lo que intentamos es pues ofrecerles un espacio seguro, un espacio de escucha, un espacio donde podamos crecer ellos, ellas y nosotras también, y un espacio donde no se les juzgue, ¿no? Y se les trate como posibles futuros hombres igualitarios, por ejemplo, en el caso de los hombres, no como machistas en potencia, ¿no? Y a ellas igual, ¿no? Ofrecer un espacio donde podamos trabajar y podamos ver cómo pueden mejorar sus espacios de poder, ¿no? Sus relaciones donde ellos y ellas se desenvuelven. En general, los adolescentes responden muy bien a los talleres porque las personas adultas somos un poco más reviradas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero los adolescentes... Esponjas, ¿no? Digamos. Claro, los adolescentes, bueno, pueden tener una mala entrada, pero es verdad que luego, si les escuchas un poco y les ofreces un lugar seguro, responden muy, muy bien a lo que nosotras les proponemos, ¿no? ¿Creéis que en igualdad estamos peor de lo esperado en estas alturas del siglo en el que estamos? Decías antes, Sofía, que te está preocupando, ¿no? Ver cómo gente joven no cree en la violencia de género, no cree en la igualdad, que parece que era algo superado, pero que las nuevas generaciones, o parte de las nuevas generaciones, vienen con ese pensamiento. ¿Estamos en un momento complicado en ese sentido? Os pregunto a las tres. Maripaz.
Bueno, pues yo hace poco escuchaba a un colega vuestro, ¿no?, en la radio, creo, que decía que en una sociedad como la nuestra no debería haber ya ninguna razón que justificara una diferencia entre hombres y mujeres en ningún área de la vida, ni en el área laboral, ni en el área económica, ni en el área sanitaria, en ningún área. Y yo creo que todavía nos queda un camino por hacer. Si hablamos, si digamos tenemos una mirada un poco reducida, ¿no?, porque hay sociedades que están muchísimo más atrasadas donde la mujer ni siquiera es un cero a la izquierda, ¿no? Y yo creo que los que tenemos, o al menos debemos de tener una mirada más avanzada, hemos de continuar intentando que estas diferencias se reduzcan al mínimo, a la más mínima expresión. ¿Qué pensáis, Natalia, Sofía? Yo creo que es una cuestión estructural de cómo está montada la sociedad y además es una cuestión histórica de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Estamos mejor? Sí. ¿Estamos bien? No. Es una cuestión estructural, no es una cuestión solamente de la violencia física, ni de la violencia económica, ni de la violencia simbólica, es una cuestión de cómo hemos estructurado la sociedad y cómo pues los hombres ocupan las posiciones de poder y las mujeres no. Sofía. Yo sí creo que realmente se ha avanzado muchísimo en cuestión de 20 años, pues bueno, incluso en violencia de género, ¿no? El cómo ha evolucionado la red de atención y cómo se ayuda a todas esas mujeres ha evolucionado un montón, y la concepción que tiene la sociedad respecto a la violencia de género, aunque hay carencias, por supuesto, yo creo que no es la misma que había hace 15, 20 años. Claro, a medida que avanzamos en derechos y en esa igualdad, pues bueno, es cuando igual hay una especie de miedo a perder los privilegios que se tienen. Entonces, pues bueno, eso suele pasar, pero vamos, yo creo que se ha avanzado y aunque queda mucho por hacer, podemos decir que hemos avanzado mucho. Esa encuesta de CIS, creo que era de CIS, que decía que la mayor parte de un 60%, creo que era de los hombres, que decían que todas estas medidas, todas estas leyes, se habían pasado de frenada, digamos, en contra de los hombres. Que eso lo piensen hoy en día tantos hombres, ¿a qué conclusión podéis llegar? Bueno, quizás un poco relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, los modelos de socialización, tanto en hombres como en mujeres, no han sido igualitarios, sino que nos han abocado, digamos, a desempeñar determinados roles que están ahí en la base y que están justificando estas desigualdades y que en un momento dado pues impiden avanzar. Entonces yo creo que poco a poco las generaciones irán incorporando unas formas de ser y de estar donde haya una dignidad igual, seamos iguales en derechos y obligaciones y no se cuestione para nada esta dignidad más deontológica, ¿no? Más, bueno, yo creo que una clave es esa pérdida de privilegios, ¿no? Del hombre que, bueno, a algunos les está costando. Pero porque de alguna manera también se le ha situado ahí, ¿no? O sea, que son situaciones privilegiadas, pero yo creo que no siempre, ¿eh? O sea, yo creo que son roles que están obligados a desempeñar, pero hay otras formas de estar en la vida que también son muy gratificantes y tienen que experimentar o tenéis que experimentar, ¿no? Tenemos aquí a tres contertulios, oyentes en este caso, que pasan. Les voy a pasar el protagonismo para que sean ellos los que también nos hagan preguntas. Yolanda. Pues nada, bueno, felicidades por el trabajo que realizáis, que la lucha de mañana, de todos los días 8 de marzo, sea continua cada uno de los días del año, no solo ese día. Y quería hacerte una pregunta, Sofía, un poco relacionada con el tema de cómo, o sea, que profundices un poco en el tema de la pornografía, que realmente yo creo que es bastante preocupante. Si tenéis analizado qué tipo de medidas se pueden hacer legislativas o de cualquier otro tipo, y luego si también dentro de la asociación tenéis en cuenta la variable de la diversidad sexual y de género a la hora de abordar la violencia contra mujeres trans, por ejemplo, o contra pues personas mujeres lesbianas, o en fin, en esos entornos que pueden también sufrir violencia física y emocional o psicológica. Bueno, pues con el tema de la pornografía,
Justo lo hablaba con una compañera, que es la que se encarga de dar los talleres y menciona todo esto con la gente joven, que a principios de año, en enero, anunció el gobierno que estaba mirando para tomar medidas en cuanto al acceso de los menores a las webs pornográficas. Nos parece igual, a los que no entendemos de las nuevas tecnologías y demás, igual nos parece un mundo y algo imposible, pero no lo es. Ya se ha hecho en otros países y realmente lo que hay que tener son ganas de realmente frenar esto y ponerle una solución. Porque es muy peligroso cómo está afectando a los menores, que niños de 6, 10 años estén viendo vídeos de violencia sexual hacia las mujeres. Es terrible, está pasando. Prácticamente todos los menores, sobre todo principalmente varones, por supuesto, ven este tipo de vídeos, incluso algunos, muchos, llegando a problemas de adicción, etcétera. Con lo cual hay que tomar medidas ya, eso desde luego. Respecto a la diversidad que preguntaba Yolanda. Sí, mira, en Adabasim, en cuanto a agresiones sexuales, nosotras, bueno, atendemos tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, por supuesto, hay muchos más casos de mujeres que de hombres, que llegan muy poquitos. Y luego en el tema de los malos tratos, pues atendemos a mujeres. Entonces, bueno, pues en función de las variables que presenten, por supuesto la violencia que sufran tiene que ser por un hombre, porque si no, no estaríamos hablando de violencia de género. Y luego, pues bueno, en función de las características de cada mujer, que pues ya sea discapacidad o migrantes o pocos recursos económicos, cada una tendrá sus variables, pues bueno, se tendrá que hacer la atención de una forma o de otra, y claro, pues al final para su recuperación, sobre todo psicológica, que es lo que más demandan, pero también social y económica, son cosas a tener en cuenta, por supuesto. ¿Y cuál es el caso más común que llama a vuestra puerta para pedir ayuda? No sé si se puede hacer un perfil. Es que es muy difícil, es difícil, la verdad, no te sé decir. Susana. Buenas noches a las tres. Yo quería preguntar a María Paz. Hace poco leí un estudio, bueno, escuché hablar de un estudio que dice que las mujeres españolas somos, no sé si somos las segundas del mundo que más esperanza de vida tenemos, precisamente por esas relaciones sociales que tenemos las unas con las otras, el apoyo que nos ofrecemos las mujeres en nuestra relación. Ajá. No sé si ese tipo de relación que tenemos las mujeres españolas facilita, habéis comprobado que facilita, porque hablabas de que en los grupos de apoyo enseguida se hacía una piña. Si habéis notado que esa manera de relacionarnos a las mujeres facilita el proceso de desintoxicación en relación a los hombres. El grupo terapéutico en la mujer tiene un peso especial, un peso específico especial, y es un factor de protección. A diferencia del grupo terapéutico en los hombres, que hay que tener mayor vigilancia. O sea, las mujeres pueden incluso relacionarse durante el proceso terapéutico fuera del entorno terapéutico con una probabilidad de que esas relaciones sean, les potencien, les ayuden, les impulsen hacia adelante altísima. Sin embargo, en el grupo de hombres, estamos hablando de grupos no mixtos, pues en el grupo de hombres las relaciones fuera del entorno terapéutico es un factor de riesgo. Entonces, esto está de tal manera que cuando hablamos de la especialización en el tratamiento de la mujer, este es un elemento que además la evidencia lo constata, ¿no? Que es un espacio de protección, que me decía antes José Luis, ¿cómo lo hacéis? Lo primero, que la mujer sienta que tiene un espacio de protección y de seguridad importante donde no se le juzga. Y esto es muy importante porque viene de entornos muy penalizantes y entornos muy cercanos. Entonces, encontrar otras mujeres similares, en situaciones similares, y por supuesto terapeutas, psicólogos o formados en perspectiva de género, esto es muy importante, que también hacen que ese espacio sea una fortaleza, ¿no?, para el proceso, es fundamental. El grupo, bueno, de hecho hay un grupo específico de WhatsApp donde está el terapeuta y entre ellas a veces interactúan y se piden consejo y mientras la cosa esté, digamos, en línea, pues funciona solo, ¿no? Y es muy interesante esta circunstancia. Si es por la forma en que nos relacionamos las mujeres en diferencia a los hombres, hombres y mujeres somos diferentes.
Somos iguales, pero somos diferentes, biológicamente diferentes, y el tema biológico a veces no se considera, pero hay una circunstancia hormonal, biológica, que nos diferencia y que tiene impacto en el área emocional, y hay que manejarla y ponerla al servicio del tratamiento, sobre todo cuando hablamos de mujeres en situación de alta vulnerabilidad. Que no hemos hablado del trabajo que realizamos con las mujeres en prisión, que es mujer drogodependiente, mujer delincuente, mujer presa, mujer que ha dejado a sus hijos posiblemente tal. O sea, es como cuanto peor. Sin embargo, en los hombres estas circunstancias normalmente son atenuantes a la hora de hacer un juicio, ¿no? Sobre... Entonces, Seguramente no se sientan culpables, como se sienten las mujeres muchas veces. Como que ¿no? este imaginario social Sí. puede disculpar en un hombre la misma circunstancia y en la mujer utilizarla para culpabilizarla. Es que claro, como es que bebe, es que estaba bebido. Entonces, como estaba bebido, pues se le fue la mano. Y como bebe, pues hombre, pues que recibe... O sea, esto es dramático. Esto es dramático. Esto no es igualdad, ¿eh? Se están diciendo actualmente. Sí. No hablamos del Yo creo pasado, que está hay claro. todavía que está relacionado con estos modelos de socialización, esta estructura y quizás esta necesidad de seguir manteniendo el control, ¿no? Y hay que trabajar con ambas partes. Yo creo que el modelo también nuestro de proyecto es hombres y mujeres a por esto. Solo con las mujeres no podemos, ¿no? Pedro. Bueno, yo me sumo enhorabuena a las tres. Gracias. Y a todas las personas que trabajan con Bueno, vosotras. estamos en el Consejo de Mujer del Ayuntamiento de Valladolid, las tres entidades, ¿eh? Que el Ayuntamiento está haciendo una apuesta también. No, y enhorabuena debería a todas las personas que continuar. trabajan con vosotros en estas áreas, porque merecéis todo el respeto y la máxima admiración. Yo, para cerrar el círculo, pues voy a preguntar a Natalia, lógicamente. Dos cuestiones. Por un lado, ¿os sentís arropados por la sociedad, por la gente? O sea, la gente que no está implicada en este proceso, sino los vecinos, los amigos, cuando habláis con la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿habláis en los colegios? ¿Vais a los colegios a contar esto que habéis contado? Yo he aprendido en este rato bastantes cosas, por lo menos me habéis reforzado las cuestiones, y es bueno escucharos, y creo que los chavales sería buenísimo que os escucharan. No sé si lo hacéis, imagino que sí, o quiero imaginar que sí, y si lo hacéis lo suficiente, es decir, si deberíais ir más, no podéis multiplicaros, está claro, pero ¿deberíais hacerlo más? Esas dos cuestiones. Bueno, sobre la primera, es verdad que es una lucha muy cansada, o sea, que desgasta muchísimo. O sea, yo creo que además en esta semana, que bueno, pues que no es que sea más importante que otras, igual sí que lo es por el 8M, ¿no? Pero que pues hay más eventos, hay que reivindicar más cosas, se habla más del tema, ¿no? Es una lucha muy cansada, muy cansada. A veces, yo creo que a veces las compañeras, ¿no? Cuando hablamos así en círculos, pues decimos, no sé si merece la pena, ¿no? O sea, está claro que merece la pena y que hay que seguir luchando y hay que reivindicar y hay que dejarse la piel en esto, ¿no? Pero es verdad que a veces es como darse muchas veces contra un muro, ¿no? Porque los avances son muy pocos. Ha habido un momento en la historia que ha habido unos avances como muy potentes, ¿no? Y muy rápidos en los años, y ahora pues los avances son pocos y las dificultades son muchas. Hay mucha gente en contra, ¿no? Lo que comentaban mis compañeras también, ¿no? Yo creo que la pérdida de privilegios pues no le gusta a nadie, ¿no? Y al final nos atraviesan muchas cuestiones en la vida. Una es el género, otra es la raza, otra es ser ricos o pobres, y en función de eso nos colocan en una situación social u otra. Entonces, perder privilegios no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, es una lucha cansada, pero por eso no podemos dejarla, eso está claro, ¿no? Y luego, sobre lo que me comentabas de los colegios, pues en este caso Juan Soñador sí que hace los talleres en muchos de los institutos, en este caso de Valladolid, también en León y en Burgos. Estamos haciendo estos talleres con los jóvenes y con los adolescentes. Pero, por ejemplo, yo pienso, sería muy necesario empezar de mucho más pequeños, empezar en la primaria. Es difícil que alguien te financie este tipo de actividades. Sería muy importante obtener financiación pública para poder intervenir desde más pequeños, ¿no? Porque nosotros sí que vamos a muchos de los institutos de Valladolid, pero ya entramos en la etapa ESO bachillerato, ¿no? O en las FPs, que están muy masculinizadas, por ejemplo, para nosotros es un buen caldo de cultivo, ¿no? Entrar ahí a FPs como muy típicamente masculinas, pues mecánica o electricidad o este tipo de cosas, ¿no? Entrar ahí con nuestros talleres, y los resultados son muy buenos. Pero haría falta más y haría falta antes.
Pues aprovecho la ocasión, si me permites, para que si algún banquero nos está viendo, que aprovechen para invertir en estos temas que merecen la pena. Está bien, la financiación privada, que es necesaria también. Maripaz, Sofía, Natalia, no podéis desfallecer, ¿eh? Yo sé que es cansado y que esto produce desgaste, pero tenéis que estar ahí al pie del cañón porque sois muy necesarias en la sociedad actualmente. Gracias de verdad, espero que mañana celebréis bien el 8 de marzo. Gracias. Gracias.